Marido lleva a su amante a París, mientras su esposa embarazada llora, pero ella se ríe por último. El gel frío se extendía sobre su vientre como una caricia que nunca llegó. Soledad Navarro de Castillo observaba la pantalla en blanco y negro, donde una pequeña silueta se movía con la gracia de quien aún desconoce el mundo que le espera. 20 semanas. Un niño. Su hijo. ¿No viene su marido hoy?, preguntó la doctora Mendoza, limpiando el transductor con movimientos mecánicos. Soledad apretó los labios. Diego había prometido estar ahí. Es importante, cariño, le había dicho 3 días atrás, besando su frente de esa manera que solía derretir sus defensas. Pero la silla junto a la camilla seguía vacía, como tantas otras promesas últimamente. Está en un retiro ejecutivo, algo urgente de la empresa. Las palabras le sabían a ceniza. La doctora asintió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado para no hacer preguntas incómodas. Soledad se incorporó lentamente, sintiendo el peso de los meses en su espalda, y también otro peso más profundo, más doloroso. El taxi la dejó frente al edificio de cristal donde había construido su vida durante los últimos 8 años. Apartamento 15B. Las llaves tintinearon contra la puerta con un sonido que antes significaba hogar, y ahora solo era sonido. El salón estaba impecable como siempre. Los muebles de diseño que habían elegido juntos, las fotografías de sus viajes, el sofá de cuero donde habían planeado el futuro de la marca Castillo. Todo en su lugar, excepto el hombre que debería estar esperándola con una sonrisa y preguntando por su hijo. Se dejó caer en el sofá, las manos instintivamente protegiendo su vientre. El bebé se movió, como si sintiera su tristeza. Tranquilo, pequeño, murmuró. Todo estará bien. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Carmela. ¿Qué tal el médico? ¿Diego pudo ir? Soledad contempló la pantalla durante largos segundos. Sus dedos se movieron sobre el teclado, borrando y reescribiendo. Finalmente, envió. Todo perfecto. El bebé está sano. No era mentira. Su hijo estaba bien. Era lo único que importaba en ese momento. Cambió a un pijama cómodo y se dirigió a la cocina a preparar té. La rutina la tranquilizaba. Mientras esperaba que hirviera el agua, su mirada se posó en el MacBook de Diego, olvidado sobre la encimera. Estaba abierto, la pantalla en modo de suspensión. No era mujer de revisar dispositivos ajenos. La confianza había sido siempre el pilar de su matrimonio, pero algo la impulsó a tocar el ratón. La pantalla se iluminó, mostrando múltiples pestañas abiertas. Air France, confirmación de vuelo, París, fecha, ayer. Su corazón se detuvo por un instante, luego comenzó a latir con fuerza descontrolada. Leyó los datos 1, 2, 3 veces. Diego Castillo. Destino, Charles de Gaulle. Y había algo más. 2 asientos reservados. El silbido de la tetera la sacó del trance. Con manos temblorosas, apagó el fuego y volvió a la pantalla. Otra pestaña. Hotel George V, suite presidencial. 2 huéspedes. Retiro ejecutivo, había dicho. Soledad cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su mano libre se posó sobre el vientre, donde su hijo dormía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Abrió una nueva pestaña en el navegador. Sus dedos, ahora firmes, escribieron: Diego Castillo, París. Los resultados aparecieron inmediatamente. La primera imagen la golpeó como un puñetazo. Diego, su Diego, caminando por los campos elíseos con una mujer que reconoció inmediatamente. Bruna Serrano, la modelo que había trabajado en su última campaña publicitaria. 26 años, piernas infinitas, sonrisa perfecta, y ahora colgada del brazo de su marido como si le perteneciera. Más fotografías. Diego y Bruna entrando al mismo hotel donde habían pasado su luna de miel. Diego ayudándola a subir a un taxi. Diego besándola bajo la Torre Eiffel. El té se derramó sobre la encimera cuando la taza resbaló de sus manos. Soledad observó el líquido caliente extenderse, manchando los documentos de trabajo que Diego había dejado allí. Era una metáfora perfecta. Su vida, derramándose sin control. Se limpió las lágrimas que no recordaba haber derramado y recogió los papeles mojados. Contratos, propuestas y algo más. Un documento que conocía bien. El acuerdo de coautoría que habían firmado al crear la identidad visual de la empresa. Su firma,
junto a la de Diego, su trabajo, su creatividad, protegidos por una cláusula que él había sugerido años atrás para proteger su talento. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Qué irónico que el hombre que la traicionaba le hubiera dado sin saberlo el arma perfecta para su propia destrucción. El bebé se movió nuevamente, como recordándole que no estaba sola. Soledad enderezó los hombros, secó las últimas lágrimas y guardó el documento en su bolso. Diego Castillo creía que podía tenerlo todo: su empresa, su amante y una esposa dócil esperando en casa. Se equivocaba. El teléfono vibró con un mensaje de Diego. Cariño, el retiro se alarga un día más. Te amo. Soledad leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Cuídate mucho, aquí todo tranquilo. Después, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, comenzó a hacer llamadas. La primera, a su abogado. La segunda, a un investigador privado que conocía de sus tiempos como directora de creatividad. Diego quería jugar. Perfecto. Pero no conocía todas las reglas del juego. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se desvanece bajo tus pies al descubrir que la persona en quien más confiabas te ha traicionado de la manera más cruel? Soledad acaba de encontrar algo que podría cambiar todo el juego, pero ¿tendrá el valor de usarlo? El despacho de Alejandro Molina olía a café fuerte y justicia cara. Soledad se acomodó en la silla de cuero, sintiendo cómo su hijo respondía a su nerviosismo con pequeños movimientos. Habían pasado 2 días desde el descubrimiento, 2 días de actuar como si nada hubiera cambiado. Soledad, en 30 años de ejercicio nunca he visto un caso tan limpio, murmuró el abogado, ajustándose las gafas mientras revisaba el documento de coautoría. Este acuerdo no solo te protege como creadora intelectual, sino que te otorga control absoluto sobre el uso comercial de toda la identidad visual de la marca. ¿Qué significa exactamente?, preguntó ella, aunque intuía la respuesta. Que sin tu autorización por escrito, Diego no puede usar ni el logotipo, ni las campañas publicitarias, ni siquiera el concepto estético que creaste. Técnicamente, puede mantener el nombre de la empresa, pero no puede comercializar nada sin tu consentimiento. Soledad sintió una mezcla de satisfacción y amargura. Durante años había sido la mente creativa detrás del éxito de la marca Castillo, pero siempre desde las sombras, permitiendo que Diego se llevara el mérito. Qué ironía que ahora fuera precisamente esa generosidad la que le daría el poder. ¿Y si él intenta impugnar el documento? Imposible. Está registrado notarialmente, con tu firma y la suya. Además, tienes todo el historial de creaciones en tu ordenador personal, bocetos originales, correos donde desarrollas las ideas. Es blindado, Soledad. El teléfono de ella vibró. Un mensaje de Diego. Mi amor, París es horrible sin ti. Volveré mañana por la noche. Prepara algo especial, ¿sí? Alejandro notó su cambio de expresión. ¿Él sabe que lo sabes? No, y no lo sabrá hasta el momento exacto en que yo quiera que lo sepa. Mientras tanto, en París, Diego Castillo paseaba por las calles empedradas del Marais con Bruna colgada de su brazo como un accesorio más. La modelo llevaba un vestido que había costado más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y se deleitaba con las miradas de envidia que despertaban a su paso. «Deberíamos hacer esto, oficial», murmuró Bruna, deteniéndose frente al escaparate de Cartier. «Ya no tiene sentido seguir ocultándolo». Diego sintió un escalofrío. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que había planeado. «Cariño, mi esposa está embarazada. Hay que ser prudentes». ¿Prudentes? Bruna se giró hacia él, sus ojos verdes brillando con una mezcla de seducción y amenaza. «Diego, no soy tu aventura de una noche. Tengo 26 años, una carrera internacional y no pienso esconderme para siempre». La conversación fue interrumpida por el flash de una cámara. Un paparazzi los había encontrado. Diego intentó cubrir su rostro, pero era tarde. Bruna, lejos de molestarse, posó naturalmente. «Perfecto», sonrió. «Mañana estaremos en todas las revistas de cotilleo». Diego sintió como el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No había considerado que la ambición de Bruna fuera tan pública. En Madrid, Soledad terminó de firmar los primeros documentos que Alejandro había preparado. Papeles del divorcio, notificaciones de cese de autorización de uso de imagen, y algo más importante, una carta dirigida a los principales inversores de la marca. «¿Estás segura de esto?», preguntó el abogado.
Una vez que envíes estas cartas, no habrá vuelta atrás. Alejandro. Soledad se levantó alisando su vestido de maternidad. Cuando descubres que tu vida era una mentira, la única opción es construir una verdad nueva. Esa noche, Diego regresó de París con una sonrisa forzada y un ramo de rosas que había comprado en el aeropuerto. Encontró a Soledad en la cocina, preparando la cena como si fuera una noche cualquiera. Mi amor, la besó en la mejilla. Te he extrañado muchísimo. ¿Cómo estuvo el retiro?, preguntó ella sin apartar la vista de la sartén. Intenso. Muchas reuniones, mucho trabajo, pero productivo. Soledad asintió, sirviendo la cena en silencio. Diego parloteaba sobre supuestas conferencias y estrategias empresariales, cada palabra una puñalada más en la herida que él mismo había abierto. ¿Y cómo está nuestro pequeño?, preguntó, poniendo la mano sobre su vientre. Por primera vez en la noche, Soledad lo miró directamente a los ojos, creciendo fuerte, como su madre. Algo en su tono hizo que Diego sintiera un escalofrío. Pero Soledad ya había vuelto a su aparente normalidad, preguntándole si quería más vino. Esa misma madrugada, mientras Diego dormía profundamente, agotado por el retiro, Soledad se levantó silenciosamente. En su estudio, encendió su ordenador y comenzó a redactar correos electrónicos. El primero, dirigido a los 3 principales inversores de la marca Castillo. Estimados señores, por la presente les notifico que, debido a cambios en mi situación personal, procederé a ejercer mis derechos de propiedad intelectual sobre todos los elementos visuales y creativos de la marca. El segundo, para la empresa de relaciones públicas que manejaba las campañas. A partir de la fecha, queda revocada toda autorización para el uso de las creaciones registradas bajo mi nombre. Y el tercero, el más importante, para el organizador del próximo evento de moda en París donde Diego había planeado presentar la nueva colección. Le informo que cualquier uso no autorizado de los diseños y conceptos creativos de mi propiedad constituirá una violación de derechos de autor. Cada clic en enviar era un paso más hacia la libertad, hacia la justicia. Al día siguiente, Diego salió temprano a la oficina, silbando. No tenía idea de que las cartas ya habían llegado a sus destinatarios. No sabía que su teléfono comenzaría a sonar en exactamente 3 horas, con llamadas desesperadas de inversores preocupados. Soledad, mientras tanto, se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje de maternidad elegante pero sobrio. Tenía una cita importante, con el director de la revista de negocios más prestigiosa de España. La guerra había comenzado, y Diego aún no sabía que ya había perdido la primera batalla. Su teléfono vibró con un mensaje. Cariño, día complicado en la oficina. Volveré tarde. No me esperes despierta. Soledad leyó el mensaje y sonrió por primera vez en días. Después escribió, tranquilo, yo también tengo planes. El teléfono de Diego comenzó a sonar a las 9:47 de la mañana. Primero fue Joaquín Herrera, el principal inversor de la marca Castillo. Diego respondió con su habitual confianza, esperando alguna consulta rutinaria sobre las ventas del trimestre. Diego, necesitamos hablar urgentemente. La voz de Joaquín sonaba tensa. He recibido una carta muy preocupante. ¿Qué tipo de carta? De tu esposa. Algo sobre derechos de propiedad intelectual y revocación de autorizaciones. ¿Sabes de qué habla? Diego sintió como si alguien hubiera vertido hielo en sus venas. Balbuceó algo sobre un malentendido. Prometió aclararlo todo, pero la llamada ya había terminado. Antes de que pudiera procesar completamente lo ocurrido, sonó otra vez. Carmen Valdés, de la empresa de relaciones públicas. Diego, tenemos un problema grave. Tu esposa ha enviado una notificación legal bloqueando el uso de todos los diseños para la campaña de primavera. ¿Esto es real? Y otra más. Y otra. Durante las siguientes 2 horas, Diego recibió 8 llamadas de pánico de diferentes colaboradores, todos con el mismo mensaje. Soledad había paralizado legalmente toda la operación comercial de la empresa. Con manos temblorosas, Diego marcó el número de casa. El teléfono sonó 5 veces antes de que Soledad contestara, con una voz tranquila que lo descolocó completamente. Hola, cariño. ¿Cómo va tu día? Soledad, ¿qué coño está pasando? Explotó. ¿Por qué has enviado cartas a mis inversores? Hubo un silencio. Cuando ella habló, su voz había cambiado. Ya no era la mujer sumisa que había conocido.
Diego, creo que deberíamos hablar, cara a cara. Estoy saliendo ahora mismo para casa. No, en terreno neutral. Café Central, Plaza del Ángel. En una hora. La línea se cortó, dejando a Diego con el teléfono en la mano y una sensación de pánico que no había experimentado jamás. El Café Central era uno de esos lugares emblemáticos de Madrid donde los turistas se mezclaban con intelectuales y empresarios. Soledad llegó puntual, eligiendo una mesa cerca de la ventana donde la luz natural favorecía su rostro. Se había vestido impecablemente, un vestido negro de maternidad que realzaba su elegancia natural, el cabello recogido en un moño perfecto, maquillaje sutil, pero impecable. Diego llegó 10 minutos tarde, desarreglado y visiblemente alterado. Al verla, sintió una mezcla de culpa y rabia que no supo cómo procesar. Soledad, ¿se puede saber qué? Siéntate, interrumpió ella, sin apartar la vista de su té. Y habla bajo. No queremos dar un espectáculo, ¿verdad? Diego se sentó notando por primera vez la firmeza en su postura, la frialdad en su mirada. Esta no era la mujer que había dejado 3 días atrás. ¿Cuándo? Preguntó Soledad sin preámbulos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo decidiste que tu esposa embarazada no era suficiente para ti? Diego palideció. Intentó negar, balbucear excusas, pero la mirada de Soledad lo detuvo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó ella, removiendo lentamente su té. No es que me hayas traicionado, es que me hayas tratado como si fuera estúpida. Soledad, yo, París, Hotel George V, la misma suite donde pasamos nuestra luna de miel. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Diego sintió como el mundo se desplomaba a su alrededor. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, una mentira creíble, pero las palabras no llegaban. ¿Cómo? Tu ordenador. Dejaste todo abierto. Reservas de vuelo, hotel, fotos en los periódicos. Tu retiro ejecutivo fue muy bien documentado por la prensa rosa francesa. En ese momento, el teléfono de Diego volvió a sonar. La pantalla mostraba el nombre de Bruna. Sin pensarlo, rechazó la llamada, pero Soledad ya lo había visto. Ah, la señorita Serrano. Muy guapa, por cierto, aunque algo predecible. Sabes que ha estado subiendo fotos vuestras a Instagram. Al parecer, le gusta presumir de sus conquistas. Diego se llevó las manos a la cabeza. Todo se estaba desmoronando demasiado rápido. Soledad, escúchame. Fue un error. Una estupidez. Puedo explicar. No quiero explicaciones. Lo cortó. Quiero el divorcio. Las palabras cayeron como una sentencia. Diego la miró, buscando algún rastro de la mujer enamorada que había conocido, pero solo encontró determinación férrea. No puedes hacer esto. La empresa, el bebé, somos una familia. ¿Una familia? Soledad se inclinó hacia adelante. Las familias se basan en la confianza, Diego. Tú destruiste eso cuando decidiste llevarte a tu amante al lugar donde me prometiste amor eterno. El teléfono de Diego volvió a sonar. Esta vez era Joaquín Herrera otra vez. Lo rechazó, pero inmediatamente comenzaron a llegar mensajes de WhatsApp. Podía ver las primeras palabras. Diego, necesito respuestas urgentes. Los abogados dicen que... ¿Qué está pasando con... ¿Sabes lo que he aprendido estos días? Continuó Soledad. Que durante 8 años yo creé todo lo que hizo exitosa tu empresa. Cada campaña, cada concepto, cada idea que te hizo rico, fue mía. Y ahora, legalmente, sigue siendo mía. Eso es ridículo. Trabajamos juntos. Juntos. Sonrió amargamente. Yo creaba. Tú te llevabas el mérito. Yo innovaba. Tú cobrabas. Pero resulta que fui lo suficientemente inteligente como para proteger mi trabajo con contratos que tú mismo sugeriste. Diego comenzó a entender la magnitud del problema. Sin las creaciones de Soledad, sin su autorización para usar los diseños, la marca Castillo era solo un nombre vacío. No puedes destruir 8 años de trabajo por un error. ¿Un error? Soledad se levantó lentamente, poniendo la mano sobre su vientre. ¿Reservar vuelos para 2 es un error? ¿Mentirle a tu esposa embarazada es un error? ¿Llevar a otra mujer a nuestro lugar especial es un error? Varias personas en las mesas cercanas comenzaron a mirar. Diego se dio cuenta de que estaba sudando. Siéntate, por favor. Podemos solucionarlo. Ya lo estoy solucionando. Soledad recogió su bolso. Los papeles del divorcio llegan mañana. ¿Y Diego?
Disfruta explicándole a tus inversores por qué de repente no puedes cumplir los contratos que firmaste. Espera. Diego se levantó bruscamente tirando su taza. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Soledad se detuvo, girándose hacia él con una expresión que no había visto nunca. ¿Dinero? Diego, quiero mi dignidad de vuelta. Quiero que mi hijo nazca en un hogar donde no tenga que avergonzarse de su padre. Y quiero que tú, por una vez en tu vida, enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Salió del café con la cabeza en alto, dejando a Diego solo con su pánico, y un teléfono que no dejaba de sonar. En la acera, Soledad se permitió temblar por primera vez en días. La confrontación había sido más difícil de lo que esperaba, pero necesaria. Su hijo se movió dentro de ella, como dándole fuerzas. Sacó su teléfono y llamó a Alejandro. Ya está hecho. Diego sabe que sé la verdad. ¿Cómo lo ha tomado? Soledad miró hacia atrás, donde Diego seguía sentado en el café, rodeado de miradas curiosas y con el teléfono pegado a la oreja, probablemente tratando de apagar incendios. Como un hombre que acaba de descubrir que no es tan inteligente como creía. El primer golpe había sido certero, pero la guerra apenas comenzaba. Bruna Serrano despertó en su apartamento de lujo en Malasaña, con la satisfacción de quien ha conseguido lo que quiere. Las fotos de París habían aparecido en 3 revistas de cotilleo, tal como había planeado. Su teléfono mostraba cientos de comentarios en Instagram, muchos preguntándose quién era el hombre misterioso que la acompañaba. Era hora de revelar su triunfo. Marcó el número de Diego mientras se servía café en una taza de porcelana que había costado más que el sueldo mensual de muchas personas. Diego, amor, ¿has visto las revistas? Salimos preciosos. Ronroneó al teléfono. Del otro lado solo hubo silencio. Diego, ¿estás ahí? Bruna, tenemos que hablar. Ahora. El tono de voz la alertó inmediatamente. No era el hombre seguro y conquistador que había conocido. ¿Qué pasa? Suenas raro. Mi esposa lo sabe todo, y ha bloqueado legalmente toda la empresa. Bruna dejó caer la taza. El líquido caliente se derramó sobre su bata de seda, pero apenas lo notó. ¿Cómo que lo sabe todo? Las fotos, el hotel, París, todo. Y resulta que tiene derechos legales sobre toda la imagen de la marca. Sin su permiso, no puedo vender nada. Pero eso es ridículo. Es solo tu esposa, una ama de casa embarazada. Esa ama de casa creó todo lo que hace exitosa mi empresa, y ahora me está destruyendo. Bruna sintió como su mundo perfectamente orquestado comenzaba a tambalearse. Diego no era solo su amante, era su boleto a una vida de lujo permanente, un CEO exitoso, respetado, con dinero suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Diego, tranquilo, buscaremos la manera de solucionarlo. Puedes demandarla, presionarla, algo. ¿Presionarla? Bruna, está embarazada de 8 meses de mi hijo. No puedo. ¿Tu hijo? La voz de Bruna se volvió peligrosa. Creí que habíamos dejado claro que ese niño no era parte de nuestros planes. Diego se quedó sin palabras. Por primera vez, estaba viendo el verdadero rostro de la mujer con la que había destruido su matrimonio. Bruna, es mi hijo. Es un problema, y los problemas se solucionan. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si quieres un futuro conmigo, tienes que elegir, o ella y su bebé, o yo y tu empresa. La línea se cortó, dejando a Diego con una sensación de náusea que no tenía nada que ver con la situación empresarial. Mientras tanto, Soledad había citado a Carmen Valdés, la directora de Relaciones Públicas que había trabajado con la marca Castillo durante 5 años. Se encontraron en un discreto restaurante del barrio de Las Letras, lejos de miradas indiscretas. Carmen, gracias por venir, dijo Soledad, notando la incomodidad de la mujer. Soledad, tengo que ser honesta. Esto me pone en una posición muy difícil. Diego es mi cliente, pero tú, bueno, tú eres la verdadera creativa detrás de todo nuestro trabajo. Lo sé, y por eso quería hablar contigo antes de que las cosas se complicaran más. Carmen jugueteó con su servilleta. Era una mujer inteligente. Había llegado donde estaba por saber leer entre líneas. ¿Qué necesitas que sepa? Que Diego me ha estado engañando. Públicamente. Con una modelo que probablemente reconoces. Carmen cerró los ojos. Como profesional de relaciones públicas, había visto venir la tormenta desde las primeras fotos en París. Bruna Serrano. Exacto.
Y tengo motivos para creer que ella va a intentar hacer esto público muy pronto. Cuando lo haga, quiero que sepas que yo no seré parte del circo mediático. ¿Qué vas a hacer? Proteger a mi hijo y proteger mi trabajo. Carmen, durante 5 años has sabido que cada campaña exitosa, cada concepto innovador, cada idea que les ha dado premios, ha salido de mi cabeza. Carmen asintió lentamente. Era cierto. En las reuniones creativas, Diego repetía ideas que claramente habían sido desarrolladas por Soledad. Quiero ofrecerte algo, continuó Soledad. Cuando todo esto termine, cuando me independice, me gustaría que consideraras trabajar conmigo, como socias. Los ojos de Carmen se iluminaron. La posibilidad de trabajar directamente con la verdadera mente creativa detrás del éxito de Castillo era tentadora. Soledad, eso suena interesante. Pero primero tengo que cumplir mi contrato actual. Por supuesto. Solo quería que supieras que tienes opciones. Esa tarde, Diego llegó a su oficina para encontrar un caos. Su secretaria, Paloma, lo esperaba con una pila de mensajes urgentes y una expresión de pánico. Señor Castillo, han llamado todos los clientes principales. Están preocupados por las noticias. ¿Qué noticias? Paloma le mostró su tablet. La portada de una revista digital de cotilleo mostraba las fotos de París, pero esta vez con un titular que lo heló. CEO de marca de lujo abandona a esposa embarazada por modelo. ¿Crisis empresarial a la vista? ¿Quién ha filtrado esto? No lo sé, señor, pero hay más. Le mostró otra pantalla. En el Instagram de Bruna había una foto nueva. Ella y Diego en una terraza parisina, con un corazón rojo y la frase, «Cuando el amor verdadero llega, no importa lo que haya que sacrificar, París con amor, la nueva vida». Diego sintió que las piernas le fallaban. Bruna había decidido hacer público su romance exactamente cuando él más necesitaba discreción. Su teléfono sonó. Era Joaquín Herrera otra vez. «Diego, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad que abandonaste a tu esposa embarazada?» «Joaquín, es complicado». «No, Diego. Es simple. Los inversores no ponen dinero en empresas con escándalos familiares, y mucho menos cuando hay problemas legales con la propiedad intelectual. Necesito que soluciones esto o retiraremos la inversión». Otra llamada. Y otra. Durante las siguientes 3 horas, Diego vio cómo 5 años de construcción empresarial se desmoronaban. 2 inversores retiraron su apoyo, 3 clientes cancelaron contratos, y Carmen Valdés envió un email formal, comunicando que la empresa de relaciones públicas suspendía temporalmente sus servicios, hasta que se resolvieran los conflictos legales pendientes. A las 7 de la tarde Diego se encontró solo en su oficina, rodeado de papeles sin valor, y con un teléfono que ya no sonaba. Bruna había conseguido la atención que quería, pero había destruido lo único que la mantenía interesada en él. Marcó su número. «¿Ya viste las reacciones?», preguntó ella con un tono que mezclaba orgullo y preocupación. «Bruna, me has arruinado. Los inversores se están yendo, los clientes cancelan, pero ahora somos libres. Podemos empezar de nuevo, juntos». ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué empresa? Por primera vez Bruna se quedó sin respuesta. En su mundo de fantasía, había imaginado que hacer público su romance sería como en las películas. Él dejaría a su esposa, ella se convertiría en la nueva señora Castillo, y vivirían felices en un mundo de lujo. No había considerado las consecuencias reales. «Diego, tú eres inteligente. Encontrarás la manera». «No hay manera, Bruna. Sin Soledad no tengo empresa. Sin empresa no tengo dinero. Sin dinero...». La implicación quedó flotando en el aire. Bruna colgó sin decir adiós. Esa noche, Diego condujo sin rumbo por las calles de Madrid, pasando por delante del edificio donde vivía con Soledad, sin atreverse a subir. Su teléfono tenía 17 llamadas perdidas de números que no reconocía, probablemente periodistas, y un solo mensaje de Soledad. «Los papeles del divorcio están en tu escritorio. Firma cuando estés listo». Por primera vez en meses, Diego lloró, pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. La oficina de la revista Emprendedores de España tenía vistas al retiro, y desde la ventana del 20º piso, Soledad podía ver las copas de los árboles mecerse suavemente. Era una metáfora perfecta. La vida continuaba, adaptándose, creciendo a pesar de las tormentas. «Señora Navarro, es un placer conocerla finalmente», dijo Beatriz Mendoza, la directora editorial,
estrechando su mano. Sus creaciones para la marca Castillo han sido extraordinarias. Soledad sonrió, acomodándose en la silla. A los 8 meses de embarazo, cada movimiento requería planificación, pero su mente nunca había estado más clara. Gracias, Beatriz. Aunque creo que es importante aclarar algo, no fueron creaciones para la marca Castillo, fueron creaciones mías que se comercializaron bajo ese nombre. La periodista levantó una ceja, intrigada. ¿Nos está usted adelantando algo? Estoy aquí porque creo que es momento de que España conozca la verdadera historia detrás de una de las marcas más exitosas del país. Y porque quiero hablar sobre lo que significa reinventarse cuando la vida te obliga a hacerlo. Durante la siguiente hora, Soledad desplegó una narrativa cuidadosamente construida. Habló de su papel como verdadera creativa detrás del éxito empresarial, de los años trabajando en las sombras mientras Diego se llevaba el reconocimiento. No mencionó la infidelidad directamente, pero dejó claro que su separación era definitiva y que había tomado el control de sus derechos creativos. ¿Y sus planes futuros? Soledad puso la mano sobre su vientre. Mi hijo nacerá en pocas semanas, y cuando esté lista, lanzaré mi propia marca. Algo completamente nuevo, completamente mío. Ya estoy en conversaciones con varios inversores que creen en el talento real, no en las fachadas. ¿Algún mensaje para otras mujeres que puedan estar en situaciones similares? Que documenten su trabajo, que protejan su creatividad legalmente, y que nunca permitan que nadie más se lleve el crédito por lo que han creado. Mientras tanto, en un café del barrio de Chueca, Bruna Serrano intentaba mantener la compostura frente a su agente, Mónica Restrepo. La reunión no estaba yendo como esperaba. Bruna, tenemos un problema, decía Mónica revisando su tablet. 3 marcas han cancelado contratos esta semana. Dicen que tu situación personal no se alinea con sus valores corporativos. ¿Qué situación personal? ¿Estar enamorada? Estar enamorada de un hombre casado cuya esposa está embarazada. Las marcas de moda son muy sensibles a estos temas ahora. Imagen limpia, valores familiares. Bruna se removió incómoda en su silla. No había considerado que su triunfo romántico pudiera afectar su carrera. Es temporal. Cuando se divorcie, ¿se va a divorciar? Porque según las últimas noticias, él está perdiendo todo su dinero. Los inversores se han ido. La empresa está paralizada. Eso se solucionará. Mónica la miró con esa expresión que había perfeccionado para dar malas noticias a modelos demasiado optimistas. Bruna, ¿has visto las redes sociales últimamente? Le mostró la pantalla. Los comentarios en el Instagram de Bruna habían cambiado drásticamente. Donde antes había admiración, ahora había críticas despiadadas. Qué poca vergüenza destrozar una familia. Pobrecita la esposa embarazada. Las rompehogares como esta no merecen éxito. Espero que ninguna marca la contrate más. Tienes que hacer control de daños, continuó Mónica. Una declaración pública, una disculpa, algo que te aleje del escándalo. ¿Una disculpa? ¿Por enamorarme? ¿Por la manera en que has manejado la situación? Las fotos de París, los comentarios en redes, la falta de discreción. Bruna sintió que el mundo se tambaleaba. Su carrera, construida cuidadosamente durante años, se estaba desmoronando por decisiones que había tomado en cuestión de días. ¿Y si hablo con Diego? Quizás él puede ayudar, hacer alguna declaración. Mónica negó con la cabeza. Bruna, el hombre está arruinado. Su empresa está en bancarrota técnica. Su reputación está por los suelos. Asociarte más con él solo empeorará las cosas. En su apartamento temporal en Malasaña, Diego intentaba trabajar en su ordenador portátil, pero las palabras se difuminaban en la pantalla. Había pasado 3 noches durmiendo en hoteles baratos, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había perdido. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermano Raúl. He visto las noticias. ¿Estás bien? No, no estaba bien, pero no podía admitirlo. Escribió. Todo controlado. Solo problemas temporales. La respuesta llegó inmediatamente. Diego, papá y mamá están preocupados. Soledad siempre fue como una hija para ellos. ¿Qué has hecho? Diego cerró el teléfono sin responder. No podía explicar cómo había llegado a este punto. Cómo había cambiado 8 años de matrimonio, una empresa próspera y el respeto de su familia por unas semanas de aventura, con una mujer que ahora apenas le devolvía las llamadas. Abrió su portátil,
y buscó la entrevista que Soledad había concedido esa mañana. La vio hablar con elegancia y dignidad sobre reinvención y nuevos comienzos, sin mencionarlo directamente, pero dejando claro que había cerrado un capítulo de su vida. En los comentarios del video, el apoyo hacia Soledad era abrumador. Una mujer fuerte e inspiradora. Por fin alguien que no se victimiza sino que toma las riendas. Ojalá su nueva marca tenga todo el éxito que merece. Había una foto de ella al final del reportaje, con una sonrisa serena y la mano sobre su vientre. Lucía más hermosa que nunca, radiante de una manera que él nunca había sabido apreciar. Diego se dio cuenta de que había estado llorando sin saberlo. Esa noche, Soledad cenó en casa de su hermana Carmela, en un acogedor apartamento de Argüelles. Los sobrinos de Soledad, de 8 y 10 años, habían preparado dibujos para su primo que estaba por nacer. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmela mientras servía el postre. «Libre», respondió Soledad sin dudar. «Por primera vez en años, libre. ¿No tienes miedo? Con el bebé llegando, empezar de cero». «No empiezo de cero, Carmela. Empiezo con 8 años de experiencia, un portafolio que habla por sí mismo, y la certeza de que nunca más trabajaré en las sombras de nadie». Su teléfono sonó. Era Alejandro, su abogado. «Soledad, buenas noticias. 3 inversores han llamado después de ver tu entrevista. Quieren reunirse contigo la próxima semana». «¿En serio? Y hay algo más. Carmen Valdés ha enviado un email. Quiere saber si tu oferta de sociedad sigue en pie». Soledad sonrió, sintiéndose más ligera que en meses. «Dile que sí, pero que esperaremos hasta después del nacimiento del bebé para formalizar todo». Cuando colgó, Carmela la miraba con admiración. «¿Sabes qué? Creo que lo mejor que pudo pasarte fue descubrir la verdad sobre Diego». Soledad asintió, mirando los dibujos de sus sobrinos. A veces, las traiciones más dolorosas son las que nos liberan para encontrar quienes realmente somos. Mientras tanto, en diferentes puntos de la ciudad, Diego bebía solo en un bar de lavapiés, evitando las miradas de reconocimiento, y Bruna cancelaba su cuenta de Instagram temporalmente, harta de los comentarios negativos que no paraban de llegar. La mujer a la que habían traicionado estaba construyendo un imperio, y ellos apenas conseguían mantener en pie los restos de lo que una vez habían sido. Las contracciones comenzaron a las 3 de la madrugada, justo cuando Soledad revisaba los últimos detalles del plan de negocio que presentaría a los inversores la semana siguiente. El dolor la atravesó como una ola, clara y definitiva. Su hijo había decidido que era momento de conocer el mundo. Carmela llegó en 15 minutos, encontrando a su hermana completamente serena, con la bolsa del hospital ya preparada y una sonrisa que mezclaba nervios y expectativa. «¿Has llamado a Diego?», preguntó mientras conducía hacia el Hospital Universitario La Paz. «No», respondió Soledad, respirando profundamente durante otra contracción. «Este momento es mío, nuestro, de nadie más». En el hospital, todo se desarrolló con la eficiencia silenciosa de los momentos trascendentales. A las 11:47 de la mañana, después de 8 horas de trabajo de parto, Soledad escuchó el primer llanto de su hijo, Mateo Navarro, sin el apellido Castillo, sin la sombra de un padre que había elegido París sobre este momento. «Es precioso», susurró la comadrona, colocando al bebé sobre su pecho. «¿Quiere que llamemos al padre?». Soledad miró a su hijo, perfecto e inocente, y sintió una fuerza que no conocía. Su padre eligió no estar aquí, pero él tiene todo lo que necesita. Diego se enteró del nacimiento por casualidad, al ver una foto que Carmela había subido a Instagram. Soledad sosteniendo a un bebé envuelto en una mantita azul, con una sonrisa que irradiaba plenitud. El pie de foto decía: «Bienvenido al mundo, Mateo. Tu mamá te ama infinitamente». Se quedó mirando la imagen durante largos minutos en su habitación del hostal donde ahora vivía, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Había perdido el nacimiento de su hijo por estar con una mujer que ahora apenas le dirigía la palabra. Marcó el número de Soledad. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Qué quieres, Diego? He visto la foto. ¿Está bien? ¿Estás bien? Estamos perfectos, los dos». «Soledad, es mi hijo también. Tengo derecho». «¿Derechos?». Su voz se endureció. «¿Dónde estaban tus derechos cuando elegiste un hotel en París sobre el nacimiento de tu hijo? No sabía que nacería hoy. No sabías porque no preguntaste. No te importó.
Igual que no te importó mentirme durante meses. Diego sintió el peso de cada palabra. Déjame verlo, por favor. Cuando tengas algo que ofrecer además de arrepentimientos tardíos, hablamos. La línea se cortó, dejándolo solo con la realidad de que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido los primeros momentos de vida de su hijo. Bruna descubrió el nacimiento de Mateo a través de las redes sociales, cuando comenzaron a aparecer comentarios de felicitación dirigidos a Soledad. El contraste era brutal. Mientras ella lidiaba con contratos cancelados y una reputación en caída libre, su rival estaba recibiendo avalanchas de apoyo y admiración. Llamó a Diego, más por frustración que por preocupación genuina. ¿Has visto que tu esposa ya tuvo al niño? Ex esposa. Y sí, lo he visto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer, Bruna? No tengo dinero para abogados, no tengo empresa, no tengo nada que ofrecer. Pero es tu hijo. Tienes derechos paternales. Diego soltó una risa amarga. Los derechos se ganan, no se reclaman. Y yo perdí el derecho a estar en su vida cuando decidí que tú eras más importante que mi familia. ¿Me estás culpando a mí? Te estoy diciendo la verdad. Los dos sabíamos que él estaba casado. Los dos decidimos que no nos importaba. Bruna sintió una furia que no supo cómo canalizar. Todo su plan había salido mal. Diego no era el hombre exitoso que la mantendría, sino un fracasado que la arrastraba en su caída. Esto es patético, Diego. Eres patético. Sí, respondió él con una calma que la sorprendió. Lo soy, pero al menos ahora lo reconozco. 3 días después, Soledad recibía visitas en su apartamento. Carmen Valdés había llegado con flores y una propuesta concreta de sociedad. Los contratos estaban listos, los inversores confirmados y tenían una oficina disponible en el distrito de Salamanca. ¿Estás segura de que quieres hacer esto tan pronto?, preguntó Carmen, observando cómo Soledad alimentaba a Mateo con una naturalidad que parecía innata. Carmen, durante años mi creatividad generó millones para otros. Ahora es momento de que genere estabilidad para mi hijo. ¿Y el nombre de la empresa? Soledad sonrió, mirando a Mateo. Navarro Creativos. Simple, directo, mío. Mientras hablaban de planes y estrategias, el teléfono de Soledad sonó. Era Beatriz Mendoza, de la revista Emprendedores de España. Soledad, ¿cómo estás? He visto las noticias del nacimiento. Felicidades. Gracias, Beatriz. Te llamo porque hemos recibido una propuesta interesante. Una marca internacional de productos para bebés quiere saber si estarías dispuesta a crear una campaña sobre maternidad empoderada. El presupuesto es considerable. Soledad intercambió una mirada con Carmen, quien había escuchado la conversación y asentía entusiasmada. Envíame los detalles. Lo consideraremos. Cuando colgó, Carmen estaba sonriendo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ni siquiera hemos abierto oficialmente y ya tenemos clientes tocando la puerta. Es porque finalmente estoy donde debería estar, respondió Soledad, en control de mi propio destino. Esa misma tarde, Diego recibió una llamada que no esperaba. Era su padre. Diego, tu madre y yo hemos hablado. Queremos conocer a nuestro nieto. Papá, Soledad y yo estamos divorciándonos. No sé si, Diego, ese niño es nuestro nieto sin importar lo que hayas hecho con tu matrimonio. Pero si quieres recuperar algo de respeto en esta familia, vas a tener que ganártelo. ¿Cómo? Dejando de sentir lástima por ti mismo y empezando a actuar como un hombre. Consigue trabajo, cualquier trabajo, paga manutención. Demuestra que puedes ser un padre responsable aunque hayas sido un marido terrible. La conversación terminó con Diego mirándose al espejo de su cuarto de hostal. Su padre tenía razón, había tocado fondo, pero aún podía decidir si quedarse ahí o empezar a subir. Bruna, mientras tanto, había tomado una decisión desesperada. Contactó con una revista de cotilleo, ofreciendo una entrevista exclusiva. Mi verdad sobre el escándalo Castillo. Su agente Mónica intentó disuadirla. Bruna, esto puede acabar de arruinar tu carrera. ¿Qué carrera? Ya no tengo contratos, las marcas me evitan, y mi cuenta de Instagram es un campo de batalla. ¿Qué más puedo perder? Tu dignidad. Pero Bruna ya había decidido. Si iba a caer, al menos iba a conseguir algo de dinero en el proceso. Y quizás, solo quizás, podría cambiar la narrativa para aparecer como la víctima incomprendida en lugar de la villana. No tenía idea de que esa decisión
Sería el último clavo en el ataúd de su reputación. Mientras Soledad dormía plácidamente con Mateo en sus brazos, soñando con el futuro que estaba construyendo para ambos, dos personas que una vez pensaron que podrían tenerlo todo se preparaban para perder lo poco que les quedaba. La justicia, a veces, no llega como un rayo. A veces llega como una inevitable consecuencia de las propias decisiones. El estudio de grabación de la revista Corazón al Descubierto olía a maquillaje barato y ambiciones desesperadas. Bruna se retocó el pintalabios por quinta vez, nerviosa ante las cámaras que pronto documentarían lo que esperaba fuera su regreso triunfal a la relevancia mediática. ¿Lista, Bruna?, preguntó Rocío Delgado, la presentadora conocida por sus entrevistas sin filtros. Recuerda, aquí no hay temas prohibidos. Bruna asintió, convencida de que finalmente tendría la oportunidad de contar su versión de los hechos. No había considerado que algunas verdades es mejor no contarlas. Vamos en directo en 3, 2, 1. Buenas tardes, soy Rocío Delgado y estoy aquí con Bruna Serrano, la modelo que ha estado en el centro del escándalo mediático del año. Bruna, gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de contar la verdad. Empecemos por el principio. ¿Cómo conociste a Diego Castillo? Bruna respiró profundo, lanzándose a una narrativa que había ensayado mentalmente. Diego me contrató para una campaña publicitaria hace 8 meses. Desde el primer día hubo una conexión especial. Era evidente que su matrimonio llevaba años muerto. ¿Él te dijo eso? No hacía falta que lo dijera. Se notaba. Su esposa no lo entendía como empresario, no compartía su visión. Pero ella estaba embarazada cuando comenzaron su relación. Bruna titubeó por primera vez. Eso fue complicado. Pero el amor verdadero no entiende de tiempos. La presentadora se inclinó hacia adelante. Bruna, hay quienes dicen que aprovechaste la vulnerabilidad de un matrimonio en crisis. ¿Qué respondes? Eso es ridículo, saltó Bruna. Yo no destruí nada que no estuviera ya roto. Soledad era una mujer aburrida, sin ambición, que se conformaba con vivir de la creatividad de su marido. El error fue instantáneo y fatal. Rocío sonrió con la expresión de un tiburón que ha olido sangre. ¿Vivir de la creatividad de su marido? Pero según la entrevista que Soledad concedió la semana pasada, ella era la verdadera mente creativa detrás de la marca Castillo. Bruna se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Bueno, ellos trabajaban juntos, pero Diego era el líder, el visionario. Entonces, ¿por qué la empresa está paralizada desde que ella retiró la autorización para usar sus creaciones? Eso es una jugada legal sucia. Ella está usando al niño como chantaje emocional. La presentadora levantó una ceja. ¿Te refieres a Mateo, el hijo de Diego que nació hace una semana? Sí. Diego quiere ver a su hijo, pero ella se lo impide solo por despecho. ¿Y tú cómo te sientes respecto a ese niño? Bruna vaciló. Esta era la pregunta que más había temido. Mira, yo no pedí que existiera. Fue una complicación inesperada en nuestra relación. Las palabras flotaron en el aire como una bomba a punto de explotar. Rocío la miró con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Una complicación inesperada? ¿Te refieres a un bebé inocente? No quise decir eso exactamente. ¿Qué quisiste decir exactamente, Bruna? Quise decir que los niños complican las relaciones adultas, que hay momentos para cada cosa. ¿Y cuál habría sido el momento apropiado para que naciera el hijo de Diego? Bruna se sintió acorralada. Cada respuesta la hundía más. Cuando su situación estuviera resuelta, cuando él fuera libre. ¿Libre de qué? ¿De sus responsabilidades como padre? Libre de un matrimonio que no funcionaba. Un matrimonio que, según todos los testimonios, funcionaba hasta que tú apareciste. La entrevista continuó durante otros 20 minutos que se sintieron como horas. Cada pregunta era una trampa. Cada respuesta de Bruna la pintaba más como una mujer calculadora, insensible y sin escrúpulos morales. Cuando finalmente terminó, Bruna salió del estudio convencida de que había salvado su reputación. No tenía idea de que acababa de firmar su sentencia de muerte mediática. Soledad estaba dando de comer a Mateo cuando Carmen llegó a su casa con expresión de incredulidad. ¿Has visto la entrevista de Bruna Serrano? No, estaba ocupada con cosas más importantes, respondió Soledad señalando a su hijo. Tienes que verla. Ha sido espectacular, y no en el buen sentido. Carmen puso su tablet sobre la mesa y reprodujo algunos fragmentos.
Soledad escuchó en silencio, sin cambiar de expresión, mientras Bruna se autodescribía como una víctima incomprendida y describía a Mateo como una complicación inesperada. ¿Has visto los comentarios en redes?, preguntó Carmen. Es un linchamiento digital. Bruna Heartless está siendo trending topic. Soledad cerró la tablet. Carmen, esa mujer acaba de hacer nuestro trabajo por nosotros. No necesitamos decir nada. Su propia boca la ha condenado. ¿No vas a responder? ¿No vas a defenderte de lo que ha dicho? ¿Para qué? Las mentiras se desmienten solas, y yo tengo cosas más importantes que hacer que dignificar las palabras de alguien que llama complicación inesperada a un bebé recién nacido. Diego vio la entrevista desde el ordenador de la biblioteca pública, donde ahora pasaba las tardes buscando trabajo. Cada palabra de Bruna lo llenó de una vergüenza que no sabía que podía sentir. Había destruido su matrimonio por una mujer que consideraba a su hijo una complicación inesperada. Había cambiado el amor incondicional de Soledad por la ambición fría de alguien que no tenía capacidad de amar a nadie que no fuera ella misma. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermano Raúl. He visto la entrevista. Esa mujer es un monstruo. ¿Cómo pudiste elegirla sobre Soledad? No tenía respuesta para esa pregunta. En las siguientes horas, la entrevista de Bruna se volvió viral, pero no de la manera que ella había esperado. Los fragmentos más comprometedores se compartían miles de veces, acompañados de comentarios devastadores. Mónica, su agente, la llamó furiosa. Bruna, ¿qué has hecho? Has acabado con tu carrera. Llamar complicación a un bebé. ¿En qué estabas pensando? Yo no dije eso exactamente. Está grabado. Todo el país lo ha escuchado. ¿Puedo aclararlo? ¿Hacer otra entrevista? No, Bruna. No puedes. A partir de hoy rescindo tu contrato. No puedo representar a alguien que dice esas cosas en televisión nacional. La llamada terminó, dejando a Bruna sola en su apartamento, viendo cómo su timeline se llenaba de comentarios cada vez más hostiles. Marcó el número de Diego, desesperada por encontrar algún apoyo. ¿Has visto lo que está pasando? Sollozó. Me están crucificando por decir la verdad. ¿La verdad? La voz de Diego sonaba diferente, más fría. ¿La verdad es que mi hijo es una complicación inesperada? Diego, tú sabes que no quise decir eso. No, porque es exactamente lo que dijiste. Palabra por palabra. Estaba nerviosa. Me expresé mal. No, Bruna. Te expresaste perfectamente. Dijiste exactamente lo que piensas. Y ahora toda España sabe qué clase de persona eres realmente. ¿Me estás dejando? Diego guardó silencio por un momento. Bruna, no te estoy dejando. Me estoy salvando. La línea se cortó, dejándola sola con las consecuencias de su propia crueldad. Esa noche, mientras Soledad dormía tranquila con Mateo en sus brazos, Bruna lloraba en su apartamento vacío, viendo cómo su mundo se desmoronaba por las palabras que había elegido pronunciar, y Diego, en su cuarto de hostal, tomaba la decisión más difícil y más correcta de su vida, dejar de huir de las consecuencias de sus actos y empezar a construir algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecer a su hijo. La verdad, como le había dicho Soledad a Carmen, tenía una manera de rebelarse sola, y algunas verdades eran más destructivas que cualquier venganza. Las oficinas de Navarro Creativos ocupaban todo el segundo piso de un elegante edificio en el distrito de Salamanca. Desde la ventana del despacho principal, Soledad podía ver el Parque del Retiro mientras Mateo dormía en su cunita portátil, ajeno al imperio que su madre estaba construyendo a su alrededor. Carmen entró con una sonrisa que no podía ocultar. Los contratos están firmados. La campaña internacional de productos para bebés, el rediseño para la cadena hotelera y... Hizo una pausa dramática. La marca de cosméticos franceses quiere que les creemos toda su identidad para el mercado español. ¿En cuánto tiempo? 6 meses. El presupuesto es de 800.000 euros. Soledad asintió, revisando los bocetos que había estado desarrollando. En apenas 2 meses desde el nacimiento de Mateo, su empresa había conseguido lo que muchas agencias tardaban años en lograr. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, le dijo a Carmen. Que cada proyecto lleva mi nombre, mi estilo, mi visión. Nunca más trabajaré en las sombras. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Soledad, soy Elena Castillo, la madre de Diego. Soledad sintió un nudo en el estómago.
Elena, hola, querida. ¿Podríamos vernos? Raúl me ha contado sobre mi nieto y necesito hablar contigo. Soledad miró a Mateo, que había despertado y la observaba con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su padre. Por supuesto, pero con condiciones claras. Se encontraron en un café discreto de Chamberí. Elena llegó con los ojos enrojecidos y un ramo de flores amarillas. A los 62 años conservaba la elegancia que Soledad siempre había admirado, pero ahora llevaba el peso de la vergüenza por los actos de su hijo. No sé cómo pedirte perdón, comenzó Elena antes incluso de sentarse. Lo que Diego ha hecho es imperdonable. Soledad, que llevaba a Mateo en brazos, la estudió cuidadosamente. Elena, tú no tienes que pedirme perdón por las decisiones de un hombre de 39 años, pero es mi hijo, y este precioso niño es mi nieto. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Mateo. ¿Puedo? Soledad vaciló un momento, pero finalmente puso a Mateo en los brazos de su abuela. Elena lo acunó con la naturalidad de quien había criado 3 hijos. Se parece a Diego cuando nació, murmuró. Los mismos ojos, la misma expresión seria. Elena, quiero que sepas que nunca impediré que tú y tu familia conozcan a Mateo, pero hay reglas, las que sean necesarias. Diego tiene que demostrar que puede ser un padre responsable antes de estar solo con él. Nada de visitas supervisadas por sentimentalismo. Tiene que ganárselo. Elena asintió. ¿Sabes dónde está ahora? ¿Diego? Soledad frunció el ceño. No, y no me interesa. Está trabajando como repartidor. Bicicleta, casco, mochila térmica. 12 horas diarias para ganar lo suficiente para pagar un cuarto y enviar algo de dinero para Mateo. Soledad sintió una mezcla de sorpresa y algo que no quiso identificar como compasión. Elena, eso no cambia nada. No te pido que lo perdones. Te pido que le des una oportunidad de ser padre. De verdad. Mientras tanto, Diego pedaleaba por las calles de Madrid con una mochila térmica a la espalda, entregando comida a domicilio. Sus manos, que antes firmaban contratos de cientos de miles de euros, ahora sostenían bolsas de comida china y pizzas frías. En cada semáforo recordaba fragmentos de la entrevista de Bruna. Complicación inesperada. Su hijo, reducido a esas 2 palabras por la mujer por la que había destruido su vida. Su teléfono sonó. Era un pedido más. Apartamento en Malasaña. Comida tailandesa. Cuando llegó a la dirección se quedó paralizado. Era el edificio donde vivía Bruna. Subió las escaleras lentamente, preguntándose si tendría el valor de enfrentarla. Cuando tocó el timbre, la puerta se abrió revelando a una Bruna irreconocible, sin maquillaje, con ojeras profundas, vestida con un chándal arrugado. ¿Diego? Sus ojos se iluminaron por un momento. ¿Qué haces aquí? Trabajo. Es mi pedido. Bruna miró la mochila térmica, el casco, la bicicleta apoyada en el portal. ¿Tú eres el repartidor? Sí. Son 15,80 euros. Diego, no entiendo. ¿Esto es una broma? No, Bruna. Esto es mi vida ahora. Una vida real, con trabajo real, para ganar dinero real que mandaré para mi hijo real, no para tu complicación inesperada. Bruna palideció. Yo no quise decir eso. Estaba nerviosa. Me expresé mal. ¿Sabes qué es lo más triste? Que destruí mi familia por alguien que es incapaz de amar a un niño inocente. Alguien tan vacía por dentro que considera que un bebé es un obstáculo para sus planes. Diego, ¿puedo cambiar? No, Bruna, no puedes. Porque para cambiar, primero tienes que reconocer quién eres realmente. Y tú acabas de demostrarlo en televisión nacional. Le entregó la bolsa de comida y se dirigió hacia las escaleras. «Espera», gritó ella. «¿Qué hay de nosotros?» Diego se detuvo sin girarse. Nosotros nunca existimos. Solo existía tu ambición y mi estupidez. Ahora tengo que irme. Tengo más entregas que hacer para poder enviar dinero a mi hijo. Esa noche, Soledad recibió una transferencia bancaria. 500 euros. El concepto decía, para Mateo, papá. Era una cantidad pequeña, ridícula comparada con lo que Diego solía gastar en una cena, pero había algo en esa cifra que la conmovió. Era dinero ganado con esfuerzo real, con trabajo honesto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Sé que es poco, pero es lo que puedo enviar ahora. Cada euro lo he ganado pensando en él. Cuando tenga algo más que ofrecer que disculpas, tal vez podamos hablar. Soledad miró el mensaje durante largos minutos. Después lo borró sin responder, pero la sensación se quedó con ella. Bruna, mientras tanto,
Había tomado una decisión desesperada. Llamó a todos los contactos que le quedaban, suplicando cualquier oportunidad de trabajo. La respuesta fue siempre la misma. Nadie quería asociarse con la mujer que había llamado complicación inesperada a un bebé en televisión nacional. Finalmente, una pequeña empresa de cosmética de tercera categoría le ofreció un trabajo como vendedora a comisión en centros comerciales. El mismo tipo de trabajo que había hecho antes de ser modelo, antes de conocer a Diego, antes de creerse que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. El primer día, vestida con un uniforme barato en el centro comercial La Vaguada, Bruna se miró en el espejo de los servicios y no reconoció a la mujer que la observaba, la modelo internacional, la amante de un CEO exitoso, la mujer que había creído que podía tenerlo todo, había desaparecido. En su lugar quedaba solo Bruna Serrano, 36 años, sin ahorros, sin contratos, sin futuro claro, y lo más doloroso de todo, sola, completamente sola. Mientras aplicaba base de maquillaje a una clientela que no sabía quién había sido, pensaba en Diego pedaleando por Madrid bajo la lluvia, trabajando 12 horas diarias para enviar dinero a un hijo al que había perdido el derecho a ver. Ambos habían caído, pero solo uno de ellos estaba intentando levantarse por las razones correctas. La inauguración de la nueva sede de Navarro Creativos se había convertido en el evento empresarial del mes. Empresarios, inversores, periodistas y creativos llenaban el elegante espacio donde Soledad había construido su imperio desde cero. Las paredes exhibían las campañas que habían nacido de su mente, puras, innovadoras, exitosas. Soledad, vestida con un traje sastre azul marino que realzaba su figura posparto y su nueva confianza, sostenía a Mateo mientras recibía felicitaciones. El bebé, de 3 meses, parecía disfrutar de la atención, sonriendo a los invitados con esa inocencia que derretía corazones. Soledad, es extraordinario lo que has logrado, le decía Joaquín Herrera, el mismo inversor que había abandonado a Diego meses atrás. En menos de 6 meses has creado una de las agencias más prometedoras del país. Gracias, Joaquín. Pero no la he creado en 6 meses. La he estado creando durante 8 años. Solo que ahora trabajo bajo mi nombre. Beatriz Mendoza, de la revista Emprendedores de España, se acercó con una sonrisa. ¿Lista para tu discurso? Soledad asintió, entregando a Mateo a Carmen. Se dirigió al centro del salón, donde habían instalado un micrófono. Las conversaciones se fueron acallando hasta que reinó el silencio. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta celebración que representa mucho más que la apertura de una empresa. Comenzó, su voz clara y firme. Representa la prueba de que nunca es demasiado tarde para tomar el control de nuestro propio destino. Los aplausos interrumpieron brevemente su discurso. Durante años, mi trabajo se comercializó bajo el nombre de otros. Mis ideas construyeron imperios ajenos. Pero las crisis, por dolorosas que sean, a veces nos liberan para encontrar quiénes somos realmente. En la puerta del salón, una figura se detuvo sin entrar. Diego, aún con el uniforme de repartidor bajo una chaqueta prestada, observaba desde el exterior a través del cristal. Había terminado su turno y, sin saber por qué, había venido hasta allí. Hoy celebramos no solo una empresa, sino la demostración de que la creatividad auténtica siempre encuentra su camino. Y celebramos también que mi hijo crecerá viendo que su madre nunca se rindió. Diego sintió cada palabra como una puñalada. Vio a Soledad brillar con una luz que nunca había visto cuando estaban juntos, sosteniendo a su hijo con una naturalidad que irradiaba plenitud. Era la mujer que siempre había sido, pero que él nunca había sabido valorar. Los aplausos fueron estruendosos. Los invitados se acercaron a felicitar a Soledad, pero ella había visto la figura en la puerta. Sus ojos se encontraron por un instante, y Diego desapareció entre las sombras de la calle. Una hora después, cuando el evento comenzó a dispersarse, Soledad encontró a Diego sentado en un banco del parque cercano, aún con la bicicleta de reparto a su lado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, manteniendo la distancia. No lo sé. Terminé de trabajar y vine. No tenía derecho, lo sé. Soledad se sentó en el otro extremo del banco, dejando espacio entre ellos. ¿Cómo está?, preguntó Diego, refiriéndose a Mateo. Fuerte, sano, feliz, como su madre. Sí, como su madre. Diego clavó la mirada en el suelo. Soledad,
Sé que no tengo derecho a decir esto, pero lo que he visto ahí dentro, lo que has logrado, siempre supe que eras extraordinaria, solo que fui demasiado egoísta para reconocerlo cuando importaba. Diego, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Él levantó la cabeza, y Soledad vio algo que no había visto en años. Honestidad completa. Quiero ser el padre que Mateo merece. No el padre que yo fui con mi matrimonio, sino alguien de quien pueda estar orgulloso. ¿Y crees que trabajar de repartidor durante 3 meses borra 8 años de egoísmo? No, pero creo que es el comienzo de demostrar que puedo cambiar, que puedo ser responsable. Soledad lo estudió durante largos segundos. Diego, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que nuestro matrimonio murió? ¿Cuándo me fui a París? No, fue cuando elegiste mentirme en lugar de ser honesto sobre lo que sentías. Cuando decidiste que era más fácil engañarme que enfrentar la verdad de que ya no me amabas. Diego sintió las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. No era que no te amara, era que tenía miedo de no ser suficiente para ti. Y cuando Bruna me hizo sentir importante, exitoso, admirado, fue más fácil huir hacia esa fantasía que enfrentar mis propias inseguridades. Y ahora sé que no hay atajos para ser una buena persona, que el respeto se gana todos los días, con acciones, no con palabras. Soledad se levantó del banco. Diego, no te perdono. No sé si algún día podré hacerlo, pero puedes ver a Mateo, 1 hora los sábados, en casa de tus padres, bajo supervisión. Si durante 6 meses demuestras constancia, responsabilidad y respeto, hablaremos de aumentar el tiempo. Diego cerró los ojos, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. Gracias. No me lo agradezcas. Hazlo por él. Demuestra que puedes ser el padre que él necesita, no el que tú quieres ser. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Bruna terminaba otro día humillante en el centro comercial. Sus ventas habían sido desastrosas, y su supervisor ya le había advertido que si no mejoraba, tendría que buscar otro empleo. En el autobús de vuelta a casa, vio en su teléfono las fotos del evento de Soledad. La mujer a quien había llamado aburrida y sin ambición, era ahora portada de revistas especializadas, celebrada como una de las empresarias más prometedoras del país. Y su hijo, el problema inesperado, aparecía en los brazos de su madre como el pequeño príncipe de un imperio en construcción. Bruna sintió una envidia tan intensa que le dolía físicamente. Todo lo que había querido conseguir manipulando a Diego, Soledad lo había logrado con talento real, trabajo genuino y dignidad intacta. Marcó el número de Diego por última vez. Saltó el buzón de voz. Diego, soy yo. He visto las fotos del evento. Sé que crees que has encontrado la redención trabajando como repartidor, pero ella nunca te va a perdonar. Nunca vas a recuperar lo que perdiste. Llámame. Podemos intentarlo de nuevo, pero de verdad esta vez. Sin mentiras, sin... La línea se cortó. El buzón había alcanzado su límite de tiempo. Diego nunca escucharía ese mensaje. Había cambiado de número la semana anterior. Esa noche, Soledad puso a Mateo en su cuna y se quedó observándolo dormir. Carmen había insistido en que viniera a celebrar, pero ella había preferido quedarse en casa, procesando lo que había sido un día de triunfo y decisiones difíciles. ¿Había hecho lo correcto dándole una oportunidad a Diego? ¿Era compasión o debilidad? Mateo se movió en sueños, como si sintiera sus pensamientos. Soledad le acarició suavemente la mejilla. No te preocupes, pequeño. Pase lo que pase, tú siempre tendrás una madre que te ama incondicionalmente, y si tu padre demuestra que merece ser parte de tu vida, será bienvenido. Pero si no, nosotros estaremos bien. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número internacional. Una empresa de marketing de Nueva York quería reunirse con ella para un proyecto global. Sonrió, apagó la luz y se dirigió a su habitación. Mañana sería otro día lleno de posibilidades. Y por primera vez en años, todas esas posibilidades eran suyas. 6 meses después del evento de inauguración, las oficinas de Navarro Creativos habían crecido tanto que ocupaban todo el edificio. Soledad caminaba por los pasillos mientras Mateo, ahora de 9 meses, gateaba por su despacho privado con la curiosidad típica de su edad. La empresa empleaba a 22 personas y tenía una lista de espera de clientes internacionales. Carmen entró con una sonrisa radiante y un sobre dorado. ¿Adivina qué acaba de llegar? ¿Los contratos de Nueva York? Mejor, la nominación a Empresaria del Año por la Cámara de Comercio de Madrid.
Soledad tomó el sobre sin abrir, más concentrada en Mateo, que intentaba ponerse en pie agarrándose de su silla. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Carmen? ¿Qué? Que cuando Mateo crezca nunca tendrá que preguntarse si su madre fue capaz de salir adelante. Verá las pruebas de ello todos los días. Ese mismo sábado, Diego llegó puntual a casa de sus padres para su visita semanal con Mateo. Durante 6 meses había cumplido religiosamente, 1 hora cada sábado, sin retrasos, sin excusas. Había cambiado del trabajo de repartidor a un puesto de administrativo en una empresa de logística. No era glamoroso, pero era estable, y le permitía ahorrar dinero que enviaba religiosamente para su hijo. Elena observaba a su hijo jugar con Mateo en el suelo del salón. El niño había aprendido a reconocer a Diego, extendiéndole los brazos cuando llegaba y balbuceando sonidos que podrían ser «papá» o simplemente ruidos alegres. «Se parece cada día más a ti cuando eras bebé», comentó Elena. Diego sonrió, haciendo torres de bloques que Mateo se deleitaba derribando. «Mamá, ¿crees que Soledad me dará más tiempo con él?» «Eso depende de ti, Diego. Has sido muy clara. Constancia, responsabilidad, respeto. ¿Has cumplido?» Diego asintió. Durante 6 meses no había faltado ni una sola vez. Había enviado dinero cada quincena, había respetado los límites de Soledad y no había intentado manipular la situación con súplicas o emociones. Creo que sí, pero no sé si eso borra todo el daño que hice. Elena se sentó junto a él. Diego, la redención no se trata de borrar el pasado, se trata de construir un futuro diferente. Mateo no va a juzgarte por el hombre que fuiste antes de que naciera. Te va a juzgar por el padre que seas durante su infancia. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de las afueras de Madrid, Bruna empacaba sus pocas pertenencias. Había perdido el trabajo en el centro comercial después de ser reconocida por una clienta que había visto su infame entrevista televisiva. Las oportunidades en Madrid se habían agotado. Su hermana Lucía había aceptado acogerla en Barcelona, pero con condiciones. Nada de drama, nada de hombres casados, y mucho trabajo de introspección. Mientras doblaba la ropa que una vez había sido de diseñador, y ahora parecía los vestigios de una vida que nunca había sido realmente suya, Bruna encontró una foto de ella con Diego en París. Se vio a sí misma sonriendo con esa sonrisa calculada, posando para las cámaras que sabía que las estaban fotografiando. ¿En qué momento había dejado de ser auténtica? ¿Cuándo había decidido que manipular era más fácil que trabajar? ¿Cuándo había comenzado a creer que se merecía una vida de lujo sin haberla ganado? Rompió la foto y la tiró a la basura. Era hora de dejar de culpar a otros por sus decisiones. El domingo por la mañana, Soledad recibió una llamada de Elena. «Soledad, querida, ¿podríamos hablar?» Se encontraron en un café cerca del Retiro, el mismo parque donde Soledad había paseado durante su embarazo preguntándose cómo sería su futuro como madre soltera. «¿Cómo ha estado Diego estos 6 meses?» preguntó Soledad directamente. «Puntual, responsable, comprometido. No ha faltado ni una sola vez. Mateo lo reconoce. Sonríe cuando lo ve. ¿Y él? ¿Cómo está él?» Elena vaciló un momento. Diferente, más humilde, más reflexivo. Creo que por primera vez en su vida entiende el valor de las cosas que se ganan con esfuerzo. Soledad asintió lentamente. «Elena, voy a permitir que vea a Mateo 2 horas los sábados, en un parque público, sin supervisión, pero si falta una sola vez, si llega tarde, si no cumple con la manutención, se acabó para siempre. ¿Se lo digo yo? No, se lo diré yo misma». Esa tarde, Soledad llamó a Diego. Era la primera vez que hablaban directamente desde la noche del banco en el parque. «Diego, necesitamos hablar. Mañana a las 7 en el café donde solíamos desayunar». Era una cita en terreno neutral pero cargada de memoria. El café de la esquina de la calle Serrano donde habían tomado cientos de desayunos durante sus primeros años de matrimonio. Diego llegó 15 minutos antes, nervioso. Cuando vio a Soledad entrar, no pudo evitar notar lo radiante que lucía. El éxito le sentaba bien, pero más que eso, la libertad le sentaba bien. «Gracias por venir», dijo ella sentándose frente a él. «Gracias por llamar. Diego, durante 6 meses has cumplido todas las condiciones. Elena me dice que Mateo te reconoce, que disfruta el tiempo contigo. Es la parte más importante de mi semana. Lo sé, por eso he decidido ampliar las visitas. 2 horas los sábados en lugares públicos, sin supervisión.
Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Soledad, no sabes lo que esto significa. Sí lo sé, pero quiero que entiendas algo. Esto no es perdón. Esto es darle a Mateo la oportunidad de conocer a su padre. La diferencia es importante. La entiendo. Y Diego, si algún día decides que quieres tener una mujer en tu vida, está bien. Pero si esa mujer no puede amar a Mateo como si fuera suyo, entonces tendrás que elegir. Diego asintió. No habrá nadie más hasta que él sea mayor y pueda entender. Y cuando llegue ese momento, será alguien que lo ame incondicionalmente. Soledad se levantó para irse. Diego, una última cosa. ¿Sí? Gracias por ser honesto sobre por qué me engañaste, por no inventar excusas románticas. Eso me ayudó a cerrar realmente ese capítulo. 3 meses después, Soledad estaba en su oficina cuando Carmen entró casi corriendo. Has salido en Forbes. Estás en la lista de las 30 empresarias menores de 40 más influyentes de Europa. Soledad sonrió, pero no levantó la vista del boceto que estaba desarrollando. ¿Y eso qué significa? Que eres oficialmente una estrella internacional del mundo empresarial. Mateo, que ya caminaba tambaleándose, se acercó a su madre con una sonrisa desdentada. Soledad lo levantó y lo sentó en su regazo. ¿Oíste eso, pequeño? Mamá salió en una revista importante. Mateo respondió con un balbuceo incomprensible que sonó como «mamá». «Exacto», rió Soledad. «Mamá, esa es la única etiqueta que realmente me importa». Su teléfono sonó. Era Diego. «Soledad, ¿puedo preguntar algo?» «Dime». «Mateo ha empezado a decir papá cuando me ve. ¿Está bien que me emocione por eso?» Soledad miró a su hijo, que jugaba con los botones de su blusa. «Diego, está perfectamente bien que te emociones. Es tu hijo, y parece que finalmente estás aprendiendo a ser su padre». Cuando colgó, Carmen la miraba con curiosidad. «¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Con darle otra oportunidad?» Soledad contempló la vista desde su ventana. Madrid se extendía ante ella, llena de posibilidades, llena de vida. «Me siento libre, Carmen, libre del pasado, libre del resentimiento, libre para construir el futuro que Mateo y yo merecemos. Y si Diego puede ser parte de ese futuro como un padre responsable, mejor para todos». Su asistente tocó la puerta. «Señora Navarro, tienen al teléfono desde Londres. Quieren reunirse con usted para un proyecto global». Soledad sonrió, besó la frente de Mateo y se dirigió hacia su escritorio. «Diles que me llamen mañana. Ahora estoy ocupada siendo la mujer que siempre estuve destinada a ser». Y mientras atendía a su hijo, revisaba contratos millonarios y planeaba el futuro de su empresa, Soledad Navarro se dio cuenta de que había logrado algo que pocas personas conseguían. No solo había sobrevivido a la traición, sino que había usado esa crisis para descubrir su verdadero poder. La mujer que una vez había llorado sola después de una ecografía, ahora dirigía un imperio. La esposa abandonada se había convertido en la empresaria del año, y la madre soltera había demostrado que el amor incondicional era la fuerza más poderosa del mundo. Diego había perdido una mujer extraordinaria por una aventura mediocre. Bruna había cambiado una vida auténtica por una fantasía que se desmoronó. Y Soledad había ganado algo que nadie podría quitarle nunca más: el respeto por sí misma y la certeza absoluta de su propio valor. Algunas traiciones, pensó mientras veía jugar a Mateo, son en realidad liberaciones disfrazadas, y algunas mujeres necesitan que las rompan para descubrir que son, en realidad, irrompibles. 2 años después, la terraza del ático que Soledad había comprado en el distrito de Salamanca ofrecía una vista espectacular de Madrid. Era una tarde de primavera, y Mateo, ahora de 2 años y medio, corría entre las plantas mientras perseguía mariposas con esa risa cristalina que había heredado de su madre. Soledad observaba a su hijo desde la tumbona donde revisaba los contratos de su próxima expansión internacional. Navarro Creativos acababa de abrir oficinas en Londres, Nueva York y Sao Paulo. La niña que una vez había soñado con ser reconocida por su talento, ahora era la CEO de una empresa valorada en 15 millones de euros. «Mamá, mira», gritó Mateo, señalando una mariposa que se había posado en su dedo. «Es preciosa, amor, como todo lo que sabes cuidar con paciencia». Carmen apareció en la terraza con una bandeja de té y una expresión divertida.
¿Sabes que sales en la portada de 3 revistas internacionales esta semana? ¿Y no te emociona ni un poquito ser famosa? Soledad señaló a Mateo, que ahora intentaba enseñar a la mariposa a volar mejor. Carmen, mira a ese niño. Hace 2 años y medio era solo una promesa en mi vientre. Ahora es un ser humano completo, inteligente, amoroso. Eso sí me emociona. El resto son solo números y titulares. Su teléfono vibró. Era Diego. Hola, Soledad. ¿Podría recoger a Mateo 1 hora antes el sábado? Mis padres quieren llevarlo al parque de atracciones por su cumpleaños. En los últimos 2 años, Diego había cumplido religiosamente con cada compromiso. Mateo lo adoraba, y aunque las heridas del pasado seguían ahí, Soledad había aprendido a separar al padre responsable del exmarido que la había traicionado. Por supuesto, ¿tú irás también? Solo si a ti te parece bien. Diego, es el cumpleaños de tu hijo. Por supuesto que debes ir. Cuando colgó, Carmen la miraba con esa expresión que había perfeccionado para los momentos profundos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Ser tan equilibrada con todo esto. Después de lo que te hizo, Soledad tomó su taza de té, contemplando la pregunta. Carmen, durante mucho tiempo pensé que el perdón significaba olvidar o fingir que nada había pasado, pero no es así. El perdón significa liberarte del peso del resentimiento para que puedas vivir plenamente. No lo perdoné por él, lo perdoné por mí. ¿Y realmente ya no te duele? ¿La traición? No. Lo que me dolió fue descubrir que había desperdiciado años de mi vida sintiéndome menos de lo que realmente soy. Pero eso me llevó a encontrarme a mí misma. Así que, de cierta manera, le agradezco. Mateo se acercó corriendo, sin aliento por la emoción. Mamá, la mariposa me dijo un secreto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que las mamás fuertes hacen hijos fuertes. Soledad intercambió una mirada sorprendida con Carmen. ¿Cómo sabes eso, pequeño? La abuela Elena me lo dijo ayer. Y es verdad, ¿no? Soledad abrazó a su hijo, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de una felicidad tan pura que casi dolía. Sí, amor, es verdad. Mientras tanto, en Barcelona, Bruna terminaba su turno en la pequeña boutique donde trabajaba como dependienta. Había tardado 2 años en conseguir un empleo estable, después de que su reputación en Madrid la hubiera obligado a empezar completamente de cero. Vivía en un apartamento modesto con su hermana, pagaba sus propios gastos, y por primera vez en años, dormía tranquila por las noches. No tenía lujos, pero tampoco tenía que mentir, manipular o fingir ser alguien que no era. Esa tarde, mientras organizaba la sección de ropa casual, una clienta reconoció su voz. ¿Tú no eres la modelo que salió en esa entrevista horrible hace 2 años? Bruna sintió el familiar nudo en el estómago, pero esta vez no huyó. Sí, soy yo. ¿Y qué tal te va ahora? Bruna miró alrededor de la pequeña tienda, sus manos trabajadoras, su vida simple pero honesta. Me va bien. Por primera vez en mucho tiempo, me va realmente bien. La clienta pareció sorprendida por la sinceridad de la respuesta. Me alegro. Todos merecemos una segunda oportunidad. Cuando la mujer se fue, Bruna se miró en el espejo de la tienda. Ya no era la modelo internacional, ni la amante de un CEO exitoso. Era simplemente Bruna Serrano. 38 años, dependienta, hermana, mujer que había cometido errores terribles y estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias. No era la vida que había soñado, pero era una vida real. De vuelta en Madrid, esa noche, después de acostar a Mateo, Soledad se quedó un momento en la puerta de su habitación, observándolo dormir. Su hijo se aferraba a un pequeño peluche que Diego le había regalado, pero también tenía sobre la mesilla una foto de él con su madre en la oficina. Era perfecto. No perfecto en el sentido de que no tuviera problemas o desafíos, sino perfecto en el sentido de que era exactamente quien estaba destinado a ser, un niño amado, seguro, con una madre que había movido montañas para darle la mejor vida posible. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Soledad. Soy Bruna. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería decirte algo que debería haber dicho hace 2 años. Lo siento. No por las consecuencias que sufrí, sino por el daño que te hice a ti y a tu familia. Espero que seas muy feliz. Te lo mereces más que nadie. Soledad leyó el mensaje 2 veces. Después lo borró sin responder.
Algunas disculpas llegan demasiado tarde para cambiar algo, pero no demasiado tarde para ser escuchadas. Se dirigió a su terraza, donde la ciudad brillaba bajo sus pies como un campo de estrellas. Pensó en la mujer que había sido hace 3 años, insegura, viviendo a la sombra de otro, creyendo que su valor dependía de ser amada por un hombre que no la merecía. Esa mujer había muerto la noche que descubrió las fotos de París. En su lugar, había nacido alguien nuevo, una madre feroz, una empresaria brillante, una mujer que sabía exactamente cuánto valía y no estaba dispuesta a aceptar menos. Las traiciones más dolorosas, reflexionó, a veces son los regalos más valiosos. Te obligan a encontrar fuerzas que no sabías que tenías, te enseñan que puedes sobrevivir a cualquier cosa, y te muestran que la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Mateo se removió en su cama, y Soledad fue a cubrirlo. Su hijo crecería viendo que su madre nunca se rindió, que transformó el dolor en poder, que convirtió una traición en una liberación, y cuando fuera mayor, entendería que las mejores victorias no son las que obtienes sobre otros, sino las que obtienes sobre tus propios miedos, limitaciones y dudas. Soledad Navarro había aprendido a volar, y nadie, nunca más, podría cortarle las alas. ¿Alguna vez has sentido que el momento más oscuro de tu vida se convirtió, sin que te dieras cuenta, en el punto de partida hacia tu verdadera grandeza? ¿Tendrías el valor de convertir una traición en el catalizador de tu mejor versión? Su participación en el canal es muy importante, por favor deje su opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.